Buen día, doctores. El día de hoy abordaremos el tema de trauma craneoencefálico, manejo inicial, así como manejo intrahospitalario. Mi nombre es Edgar Morales, residente 1 de cirugía general. Iniciamos con la evaluación y manejo primario. Como cualquier manejo en trauma, el trauma craneoencefálico debe guiarse por el ABCDE del ATLS. El objetivo es identificar y tratar simultáneamente situaciones de riesgo. Iniciando con la letra A, pues sabemos que viene del inglés de airway, vía aérea y control cervical. La B de breathing, que es ventilación. La C de circulation, que es circulación y control de hemorragia. La D de disability, evaluación neurológica. E de exposition y control de la temperatura. Y la F para manejo del dolor. Entonces, iniciando con la vía aérea y el control de la columna cervical. Muchas veces pasamos por alto este segundo concepto de manejo de la columna cervical, siendo este tan importante como el manejo de la vía aérea. En cuanto a la vía aérea como tal, pues la máxima prioridad es evitar la hipoxia. Todo paciente politraumatizado va a tener una vía aérea difícil. Por lo general, este tipo de pacientes puede venir inconsciente, de tal forma la lengua puede ser el principal elemento que obstruye la vía aérea. Entonces, aquellos signos que nos pueden decir que hay una obstrucción, ya sea por la misma lengua o por algún objeto extraño, son ronquera, estridor, la dificultad para respirar del paciente o incluso la ausencia de la misma respiración, ¿verdad? Entonces, como ya lo mencionabas, las causas puede ser una obstrucción directa por el mismo trauma o bien indirecta. Cuerpos extraños, la misma dentadura del paciente muchas veces es el principal cuerpo extraño que nos va a afectar. La sangre, el vómito o bien un hematoma creciente en la región del cuello. El manejo en este caso sería pues revisar la cavidad oral, extraer el cuerpo extraño y la succión como tal, ¿verdad? Cuando se dispone de elementos adicionales como cánulas nasofaringeas o bien orofaringeas, pues sin duda alguna pues hay que usarlas. Sin embargo, la medida inicial antes de recurrir a algún elemento como estos es liberar la vía aérea a través de una adecuada posición de la cabeza y cuello, es decir, que la cabeza quede en una posición neutra, provocando una hiperextensión y elevación de la mandíbula. De esta forma nosotros logramos despejar la vía aérea. Por acá está pues lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? La elevación de la mandíbula como tal. Esto despeja la vía aérea. Em, También hay em, algunas situaciones en donde debemos decidir un manejo avanzado de la vía aérea.
y específicamente en el trauma craneoencefálico, cuando tenemos una escala de coma de Glasgow menor a 8 puntos, desde ese momento sabemos que es necesaria establecer una vía aérea definitiva. Entonces tenemos las medidas que no son quirúrgicas, como la intubación orotraqueal o bien la nasotraqueal. Y tenemos las medidas, las medidas quirúrgicas, que en este caso sería la cricotiroidotomía o la traqueostomía. Pero bueno, estas van a ser en situaciones muy específicas, en donde de verdad no sea posible establecer una vía aérea no quirúrgica. Entonces por acá tenemos algunas indicaciones de una vía aérea quirúrgica, entre las cuales tenemos edema de la glotis, fractura de laringe, hemorragia orofaringea severa, cuando está contraindicada una intubación nasal u oral. El siguiente elemento en la letra A es control y protección de la columna cervical. Entonces, todo paciente politraumatizado debes a todo paciente politraumatizado se le debe inmovilizar la columna cervical mediante un cuello rígido o de Filadelfia hasta que descartemos cualquier tipo de lesión. Se deben evitar movimientos bruscos de rotación, flexión, extensión de la cabeza y del cuello. De igual forma, no solo a nivel cervical, sino a nivel de toda la columna vertebral, hasta descartar cualquier lesión. Pues se debe de manejar adecuadamente, es decir, el paciente debe ser movilizado en bloque hasta descartar lesiones a nivel de columna vertebral. Pasando a la siguiente letra, que es breathing, o sea, ventilación. Esto significa que debe haber una adecuada oxigenación y perfusión tisular, lo suficiente pues para mantener con vida al paciente. Entonces, los elementos que debemos tomar en cuenta acá son la pared torácica, la pleura, el parénquima pulmonar y el árbol bronquial. ¿Cómo nosotros podemos valorar que hay una adecuada ventilación? Pues mediante algunos elementos extras, como por ejemplo una auscultar al paciente, auscultarlo, em, para valorar que hay una adecuada entrada de aire bilateral. De igual forma, la observación, ¿verdad? Observar que el tórax se expanda uniformemente. O bien el uso de un pulso oxímetro para valorar que hay una adecuada oxigenación. Entonces, en cuanto al trauma craneoencefálico, la ventilación es una adecuada ventilación es de suma importancia, porque de esta forma estamos evitando una lesión secundaria a nivel del encéfalo, es decir, hipoxia. Pues a continuación el tercer elemento, que es la circulación. Y el control de la hemorragia se refiere a aquellos sangrados externos o internos. El sangrado externo, pues el externo es bastante evidente y es relativamente más fácil de controlar, ya sea mediante presión directa o ligadura del vaso. Sin embargo, hablando del sangrado interno, pues este ya supone un reto, ya que primero se debe sospecharse clínicamente y después debe confirmarse mediante algunos estudios complementarios. Entonces, en base al término anterior, podemos hablar del estado de choque.
ya que se define como un estado de perfusión orgánica y oxigenación celular deficiente. Pues el estado de choque puede ser secundario a una hemorragia tanto externa como interna. Entonces, en cuanto al tramo craneoencefálico, el estado de choque nos puede provocar una hipoperfusión, que es un mecanismo de lesión secundario a nivel encefálico. Por eso es de suma importancia el control de la hemorragia, tanto interna como externa. Todos los principales lugares de sangrado ya sabemos que son las em, cavidades corporales, como sería em, cavidad peritoneal, retroperitoneal, la cavidad torácica, ¿verdad? Tenemos algunos elementos para valorar o descartar hemorragia a nivel de estas cavidades. A nivel abdominal, pues sería el FAST, el estudio FAST, el lavado peritoneal, em, radiografía siempre de pelvis, la tomografía, entre otros. En la valoración neurológica, pues el principal elemento con el que se debe de iniciar em, es mediante la escala de coma de Glasgow. Debemos de tomar en cuenta em, debemos de tomar en cuenta pues los tres elementos, ¿verdad? El ocular, el verbal y el motor. Debemos que valorar o evaluar el tamaño pupilar y la respuesta a la luz. Es importante mencionar también que la determinación del tamaño pupilar y la respuesta a la luz nos permite saber si existe una lateralización o si hay necesidad de un tratamiento quirúrgico. Em, Hay algunos elementos externos como el alcohol, las drogas, em, que nos producen una alteración del estado neurológico y eso puede dificultar un poco la valoración neurológica. En todo. Quiere decir entonces que en todo paciente, o puedo generar en todo paciente que viene con algún grado de intoxicación, pues desde ya eso eh, demerita puntuación en la escala de coma de Glasgow. Posteriormente, al haber realizado nuestra evaluación primaria, pues debemos continuar con la evaluación y manejo secundario. Entonces, iniciamos con la reevaluación de la situación del paciente. Em, Eso lo podemos dividir pues en una reevaluación primaria rápida, ¿verdad? Como que es una recapitulación de lo que ya hicimos, pero debe ser en cuestión pues, de segundos. Es una valoración primaria rápida. Hay que hacer una anamnesis adecuada, un examen físico detallado por sistemas. Em, Hay que tomar en cuenta procedimientos adicionales a la atención primaria, tomar muestras de laboratorio, realizar estudios imagenológicos como la tomografía cerebral e iniciar profilaxis antitetánica y antibiótica. ¿A qué se refiere la reevaluación primaria? Pues se refiere a hacer em, se refiere como a recapitular rápidamente la evaluación primaria que ya se hizo en su momento. O sea, como que volver a regresar a la evaluación primaria y descartar y confirmar que todo esté bien. Es decir, un adecuado control de la vía aérea, columna cervical, ventilación, hemorragia y reanimación con líquidos. Bueno, em, cuando ya
Cuando ya pues realizamos nuestra evaluación primaria, secundaria, descartamos que no hayan lesiones potencialmente mortales para el paciente, iniciamos con una anamnesis, ¿ya? Lo ideal pues sería interrogar al mismo paciente. Sin embargo, muchas veces el mismo estado neurológico nos va a impedir adquirir esta información directamente del paciente. En este caso pues hay que obtenerla de un acompañante, un familiar, o en su defecto del paramédico que está trasladando al paciente al centro hospitalario. El objetivo de la anamnesis o interrogatorio guiado es obtener la mayor información posible que nos oriente a un diagnóstico probable y para valorar un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. Entonces, primero, pues iniciar con los datos generales, es de suma importancia. Posteriormente, obtener información de la historia de la enfermedad actual, sobre todo mecanismo del trauma, causas, posibles alteraciones neurológicas. También es importante averiguar sobre patologías coexistentes, el uso de medicamentos, alergias, el uso de drogas, o bien en el caso de las mujeres, pues la presencia de un embarazo. El examen físico pues debe ser detallado por sistemas, así como en cualquier otra patología, pues debe ser exhaustivo. La verdad no debe diferir del que realizamos habitualmente. Debe ser sistemático, ordenado, cefalocaudalmente. Hay que evaluar siempre el paciente tanto anterior como posteriormente. Como ya lo mencionamos anteriormente, pues hay que siempre movilizarlo en bloque hasta que no descartemos lesiones a nivel de columna vertebral. Hay que dar especial atención al examen neurológico como tal, sobre todo cuando es un trauma craneoencefálico. Hay que iniciar pues con la valoración de la escala de coma de Glasgow. Si es posible y lo permite el caso, pues valorar también los pares craneales, sobre todo cuando sospechamos una lesión a nivel central. Hay que valorar la fuerza muscular, la sensibilidad a través de la escala de Daniels. Hay que valorar reflejos osteotendinosos y descartar que no hayan alteraciones neurológicas focales, como la parestesia, pérdida de sensibilidad, etc. Bueno, por acá tenemos unas imágenes donde rápidamente vamos a repasar pues lo que es la escala de coma de Glasgow. Tenemos por acá que valora tres aspectos: el ocular, verbal y motor. El ocular tenemos hasta 4 puntos, verbal hasta 5 puntos, motor hasta 6 puntos. Pues una abertura espontánea en los ojos nos da 4 puntos. Cuando solo hay una abertura a una orden verbal, pues son 3 puntos. Cuando solo hay abertura solo ante un estímulo doloroso, decimos que tenemos 2 puntos. Cuando no hay ninguna respuesta, pues es 1 punto. En cuanto al, a lo verbal, si el paciente está orientado y conversando, pues son 5 puntos. Si está desorientado pero está hablando, son 4 puntos. Si son palabras inapropiadas, 3 puntos. Si son sonidos incomprensibles, 2 puntos. Y si no hay ninguna respuesta, pues es 1 punto, ¿verdad? Y por último tenemos el aspecto motor, en donde si el paciente obedece una orden verbal, sabemos que pues, son 6 puntos, ¿verdad? Si solo localiza el dolor, son 5. Si hay una retirada y flexión, 4. Flexión anormal son 3. Y extensión 2. Si no hay ninguna respuesta, es 1 punto. Y por último acá pues hablando de la valoración de los pares craneales, ¿verdad? Que aunque en la atención primaria, en la atención inicial casi no se valoran, eso no quiere decir que no se deba hacer. Es cuando tenemos al paciente ya más estable, más tranquilo,
es necesario valorar los padres craniales, sobre todo en un trauma craneoencefálico. Acá tenemos la escala de Daniels, que es la utilizada para valorar la fuerza muscular. Pues teniendo que 0 es ausencia de contracción, 1 es contracción sin movimiento, 2 es movimiento completo sin oposición a la gravedad, que eso representa el 25% de la fuerza. 3 es el movimiento que puede vencer la acción de la gravedad, es un 50% de la fuerza. 4 es movimiento con resistencia parcial, en donde es un 75% de la fuerza. Y 5 puntos, que sería lo ideal, pues es un movimiento con resistencia máxima, que representa el 100% de la fuerza. Por último, aquí tenemos también lo que son eh, la escala en cuanto a reflejos osteotendinosos. La reflexia que sería 0, reflejo ausente, no hay ningún movimiento o contracción muscular. Una cruz, pues sí es hiporreflexia. Hay una ligera respuesta, esta está disminuida. El reflejo sí está presente, pero como les decía, solo se aprecia por palpación la contracción muscular. 2 puntos, que sería lo ideal, ¿verdad? Es un reflejo activo con desplazamiento del músculo. 3 cruces sería ya hiperreflexia, ya es un reflejo hiperactivo. Y 4 cruces son, ya nos referimos a un clonus, es decir, un reflejo marcadamente hiperactivo. Bueno, y por acá tenemos lo que son las pruebas, serían las pruebas complementarias, ¿verdad? Pues todo paciente que ingresa por un trauma craneoencefálico, pues se le deben hacer sus pruebas complementarias de gabinete, como son laboratorios, hematología, una química, con pruebas de función renal, electrolitos, glucosa. En las mujeres, pues siempre descartar que no haya un embarazo en curso. Es importante, pues siempre que el paciente tenga alguna lesión abierta, pues tomar en cuenta la profilaxis antitetánica, iniciar antibióticos. Por lo general se administran 0.5 cc, perdón, de toxoide antitetánica. Y entre los antibióticos que se pueden dar como única dosis están la cefazolina, la cefotaxima o la ampicilina sulbactam. La cobertura tiene que ser guiada, por supuesto, dependiendo del tipo de lesión y el área afectada. Hablando ya específicamente de lo que es el neurotrauma, ¿no? En cuanto a su epidemiología, pues tenemos que hay una subestimación en países de bajos y medianos ingresos, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Guatemala, la verdad que no se cuentan con estudios recientes sobre los traumas craneoencefálicos o traumas a nivel raquimedular. No existen estudios, no existen datos sobre este tipo de trauma. Tenemos estimaciones de que más o menos son de 200 a 600 lesiones por cada 100.000 personas a nivel mundial. En Estados Unidos, pues se dice que 5.3 millones de personas eh, con discapacidad a causa del trauma craneoencefálico. En Europa, pues la cifra es de 7.7 millones de personas que sufren discapacidad regular a un trauma craneoencefálico. Las principales causas son accidentes de tránsito, arrollamientos, accidentes de motocicleta y heridas por arma de fuego. En el caso de Guatemala, aunque no tenemos cifras exactas, pues por experiencias sabemos que la causa principal del trauma craneoencefálico y el trauma regenerar es accidente en motocicleta.
sobre todo por el no uso de casco de seguridad. Tenemos algunos conceptos básicos en el trauma craneoencefálico, como son la lesión primaria, que es específicamente la lesión que se produce con el trauma directo. Esta es irreversible, puede referirse a daño en tejidos óseos, meningios, tejido cerebral o medular. La lesión secundaria, pues, es la que inicia minutos después de la lesión primaria. Es progresiva. Y se puede limitar si hay una adecuada atención inicial de calidad y es oportuna. La lesión terciaria como tal se refiere a isquemia tisular, cerebral y respuesta inflamatoria, compromiso de la presión de perfusión cerebral y medular. Es importante siempre tomar en cuenta la atención prehospitalaria y por supuesto el manejo quirúrgico temprano. Puede haber una mayor mortalidad y mayor discapacidad, y esta puede ser tratada por una ausencia o bien una atención inadecuada en el prehospitalario. Em, un ejemplo de esto pues sería el uso inadecuado o no uso de un collarín rígido o collarín de Filadelfia a la hora de trasladar a un paciente pues con una posible lesión a nivel cervical, o bien el no uso de oxígeno suplementario en pacientes que definitivamente sufrieron un trauma craneoencefálico, sobre todo en aquellos pacientes que requieren traslados prolongados. Hablando de los estudios complementarios como las neuroimágenes, eh, pues la más utilizada y el gold estándar en general es la tomografía computarizada, la tomografía externa computarizada, en donde pues nos permite ver específicamente a nivel de trauma craneoencefálico, nos permite visualizar tanto ventana ósea como ventana cerebral. Por lo general en el trauma craneoencefálico no es necesario pedir una tomografía con medio contraste. Por lo general se solicita simple. Pues hablando de la clasificación de Marshall, esta nos permite categorizar el tipo de lesión y detectar aquellos pacientes que tienen un riesgo de desarrollar hipertensión intracraneal, o en aquellos pacientes que tienen una necesidad de manejo quirúrgico, y estimar el pronóstico neurológico. Entonces, la lesión difusa 1, pues no quiere decir que no hay una patología intracraneal visible en la tomografía. En la lesión difusa 2, las cisternas están presentes, pero con desviación de la línea media menor a 0.5 milímetros. Y la lesión de densidad alta o máxima. La lesión difusa o 3, las cisternas pues están comprimidas, están ausentes. Hay desviación de la línea media de 0 a 5 milímetros. La 4, una lesión difusa 4, pues hay desviación de la línea media menor a 5 milímetros. Y la última es una masa evacuada, que es cualquier lesión evacuada quirúrgicamente. ¿Qué debemos valorar en las neuroimágenes? Pues en primer lugar la asimetrías y anormalidades, por ejemplo la desviación de la línea media mayor a 5 milímetros, y es una indicación quirúrgica. El volumen de sangrado, ¿verdad? Sobre todo los hematomas subdurales. Valorar las cisternas, sobre todo si hay una dilatación de estas. La desviación de la línea media, como ya lo habíamos mencionado. Y elementos externos, como podría ser un cuerpo extraño en un paciente que ha sufrido una herida por arma de fuego a nivel de cráneo.
Por acá tenemos unos criterios de cirugía inmediata, ¿verdad? Que quiere decir que nos indican cuando el paciente debe subir a sala de operaciones de forma urgente. Tenemos una lesión tipo masa no evacuada epidural mayor a 30 milímetros. Lesión tipo masa no evacuada subdural mayor a 10 milímetros. Lesión tipo masa subdural con desviación mayor a 5 milímetros de la línea media. Lesión tipo masa intracerebral mayor a 50 milímetros. O una lesión difusa de grado 1 a 4 con desviación de la línea media mayor a 5 milímetros. Con obliteración de las cisternas. Entre las neuroimágenes complementarias podríamos hablar de rayos X, la tomografía cervical y la resonancia magnética nuclear. Cabe mencionar que la resonancia magnética nuclear no se solicita con frecuencia, pero eh, puede pedirse cuando sospechamos de una lesión axonal difusa. Hablando del trauma raquimedular, pues es otro tipo de lesión asociada al trauma, ¿verdad? Podemos valorarlo mediante de igual forma a través de rayos X, inicialmente a través de rayos X, tomografía axial computarizada o resonancia magnética nuclear. Entonces, inicialmente lo que podemos valorar, las lesiones que podemos valorar es una anterolistesis o retrolistesis o bien fracturas por aplastamiento. Pues, por supuesto, inicialmente el paciente va a iniciar con algunos síntomas que nos van a orientar y a guiar sobre el nivel de la lesión. Cabe mencionar que en cuanto al manejo prehospitalario, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Es clave y puede determinar el pronóstico del paciente. Creo que pues el elemento principal, el elemento inicial que podemos mencionar en el manejo prehospitalario es el uso adecuado del collarín rígido de Filadelfia para evitar progresar una lesión a nivel cervical. De igual forma, pues la movilización en bloque para evitar lesión a nivel de a cualquier otro nivel de la columna vertebral. De igual forma, el uso de oxígeno suplementario, sobre todo en aquellos pacientes que se van a ser trasladados largas distancias. Y, y podría ser también el uso de solución salina eh, como forma de hidratación en los pacientes en el manejo prehospitalario. Y no el uso y evitar el uso de cualquier otra solución. Y hablando como tal del manejo dentro del servicio de urgencias del paciente en estado moderado, de grave moderado a severo, eh, pues hay que tomar en cuenta medidas generales, ¿verdad? Y estas medidas generales lo que buscan es disminuir la presión intracraneal. ¿Cuáles son estas medidas? Pues inicialmente el paciente se debe de colocar dentro de nuestras órdenes de ingreso, el paciente debe estar en reposo absoluto, debe estar en una posición de semifuller para poder promover el drenaje venoso del encéfalo. El oxígeno suplementario es importante, aunque no debe ser, su uso no debe ser prolongado, no debe ser mayor a 24 horas, porque como bien ya sabemos, pues el uso de oxígeno suplementario pues tiene tiene algunos efectos em, em, contraproducentes, ¿verdad? Como sabemos que el oxígeno es tóxico, puede producir recaídas libres, puede producir necrosis de la mucosa nasal cuando se usan en cantidades excesivas. De igual forma, pues, aquellos pacientes con un trauma raquimedular deben de movilizarse en bloque dentro de su cama o camilla. Debemos de administrar de igual forma algunas medidas cuando el paciente no es quirúrgico
o bien el paciente está en su postoperatorio, debemos de tener en cuenta algunos elementos médicos. Algunos elementos médicos, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con edema, pues valorar el uso de soluciones hipertónicas. De igual forma, cuando tenemos diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, pues tomar en cuenta el uso de medicamentos como el nimodipino. Y por supuesto, vigilar al paciente que, sobre todo, que no hay hiperglicemias o hipertermia, que son dos situaciones clínicas que pueden agravar el estado basal del paciente. Tanto la hiperglicemia como la hipertermia son contraproducentes a nivel encefálico en el tramo craneoencefálico. Por supuesto, ya mencionamos anteriormente los pacientes que son candidatos para subir a sala de operaciones, ¿verdad? Por último, tenemos el manejo del tramo encefálico y el tramo raquidiangular en cuidados intensivos. El objetivo, pues, del manejo se centra en limitar las lesiones secundarias, terciarias y cuaternarias. Se debe tomar en cuenta la neuroprotección fisiológica, manejo de situaciones especiales, control de hipertensión endocrinal o intrarraquídea, los cuidados generales de soporte u otros órganos inherentes a toda patología crítica y el mantenimiento de una adecuada presión de perfusión cerebral y medular. Muchas gracias por su atención, doctores.